Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis, donde os encontréis. Mi nombre es Antonio San Martín, perito del gabinete GP Nortas Acciones, y quería hablar de lo que son los incendios forestales, en este caso por la actualidad. Pero quería hablar de lo que son los incendios forestales, de cómo se solucionó el gran incendio que hubo en la Edad Media. Y la verdad es que los incendios forestales, yo, según mi opinión, hasta que me he enterado de este incendio, para mí siempre ha sido una cosa bastante moderna. Hasta hace poco, en la literatura, pues había vendavales, había inundaciones, pero incendios forestales no había leído yo nunca. Pero sí, parece ser que sí hubo un incendio forestal en 1949. Bueno, en aquella época, bueno, según Gonzalo de Berceo, apareció en el cielo una gran abertura, hice por ella flamas grandes sobre mesura. Levantóse el abrigo, viento escaldado, vueltas de fuego rabioso, irado, mueble del pecado. Bueno, por las Extremaduras, desde las Extremaduras, fiso daños mortales, encendiendo las villas, quemando los grasales, bum, 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 sigue el poema. Plegó a San Fagún, será Sahagún. Sahagún ya está en León, hemos pasado de Extremadura a León. En la media de Carrión, será Carrión de los Condes, provincia de Palencia, ardida. Por poco fuera todo Fromesa, que era Fromista. Fornieros del Camino, Castro, La Bureba, Burgos, capital. Es decir, tuvo que ser un incendio de unas magnitudes pues como el que estamos viviendo en estos momentos en este país. Pero quería no voy a hacer un análisis comparativo, pero lo que pasó en esa época, por qué ocurrió, por qué posiblemente ocurrió y por qué en esos momentos podemos aprender bastante de las soluciones que tomaron los hombres y las mujeres de la Edad Media. 10 años antes de este gran incendio ocurrió la batalla de Simancas, de las cuales se despobló parte de esa zona echando a los, creo que eran bereberes, a los moros, para entendernos. Quedó esa parte bastante despoblada. Nos está pasando exactamente parecido. Las zonas que estamos viendo que se están quemadas, todas estas zonas de Orense, la poca población que hay son mayores no acompañados, muchos de ellos, son gente muy mayor. De hecho, otra de las analogías que podemos tener con lo que pasaba en esa época, al ser zonas despobladas, pues apenas había ganadería, porque se había hecho los bereberes, y cuando se echaban los moros se iban con todos sus ganados y con todas sus pertenencias. O sea, que eran zonas despobladas. Otra de las cosas que también que podemos, por analogía, ahora mismo estamos hablando de conspiranoicos, de las tierras raras que hay en esos sitios, de no sé qué, de no sé cuántos. Cuando me hace gracia las tierras raras, en el momento de que quiera el gobierno explotarlas, las explota, no hace falta quemar nada. Eso es por urgencia nacional, hace una ley y ya está. Eso le cuesta un minuto. En aquella época, los conspiranoicos eran la peste, la magia negra morisca. La magia negra morisca había creado este gran incendio forestal desde la Bureba hasta Extremadura, por todo el norte. Pero bueno, aprendiendo de lo que pasó en esa época, que aquello se quemó, y luego no ha vuelto a haber más incendios, por lo menos que yo sepa, en Castilla. ¿Por qué no ha vuelto a haber más incendios? Porque se empezó a hacer una política foral. Política que es la que falta en los pueblos ahora mismo. Una política en las cuales la Edad Media de la península ibérica fue muchísimo mejor que la Edad Media, por ejemplo, de inglesa. ¿Por qué? Porque había concejo, la gente votaba, la gente era dueña de los terrenos comunales, de los cuales pues, podía tener aprovechamientos cinegéticos, aprovechamientos de leña, en fin. No era esa Edad Media inglesa que mataban un corzo y le colgaban a esto, sino que había concejos, la gente del pueblo, que no es más que una asamblea de la gente del pueblo. Entonces los siervos de la gleba pues no existían en la península ibérica, en otros sitios. ¿Y por qué? Porque se intentó repoblar. ¿Cómo se intentó repoblar? Pues con alemanes, con vascos, con astures, con franceses, con quien sea, porque y hacía falta repoblar. Se iba ganando territorio y había que asentar, porque los moros se piraban. Y ahora mismo lo que está pasando es algo parecido. Las zonas que se están quemando, yo por lo menos lo que estoy viendo por la televisión, no solo es que hay gente mayor, es que estás viendo que todos son pirófitas activas.
todas son ulagas, rubias, piornos. O sea, esas plantas se tienen que quemar sí o sí. O sea, y dentro de 10 o 15 años habrá otro gran incendio. Y este incluso ha sido hasta pequeño con el que tiene que haber. Porque si el monte no hay ganado, no hay economía, no se cuida, aquello está todo abandonado, pues una pirofita activa, pues se tiene que quemar. El brezo al final, si no se quema, se muere. Por eso, viendo lo que se hizo en la Edad Media, de que según se iban conquistando terrenos deshabitados, se le daba una forma de vida por medio de aprovechamientos cinegéticos, silvicultura, a la gente que ahí se asentaba y unos derechos que eso mismo se puede empezar a hacer en los pueblos, con leñes de pequeñas producciones. Pues por ejemplo, eso de tener 10 gallinas y que ya un señor o una señora tenga que hacer 20 papeles, pues en fin, o un señor que vaya al monte con un saco a coger piñas, se le multe, como lo he visto yo, pues es que eso no tiene mucho sentido. Yo creo que el Estado tiene que crear, las circunstancias para que la gente vuelva a los pueblos y para que puedan crear su propia economía por medio de leyes, como hay en Francia, leyes de pequeñas producciones, en fin, ayudas, que se asiente población, porque si no se va a asentar población, tarde o temprano va a ocurrir lo mismo. Y hay una cosa que se le ha criticado mucho a la ministra de, de guerra, bueno, de militar, de los militares, Margarita Robles, y es cierto, cuando vas a un incendio, hay veces que no se puede hacer nada. Es tan grande el incendio que ya puedes echar agua, ya puedes estar 50.000 personas ahí, que es mejor no hacer nada, esperar a que cambien las cosas. Bueno amigos, es mi opinión. Yo creo que el incendio que hubo en el año 1949 fue posteriormente a un despoblamiento, y ahora mismo lo que estamos teniendo es un despoblamiento de esas zonas, y tendremos otro incendio y mucho más grande, porque si no, eso de las brigadas, eso es una chorrada. Eso hay que meter ganado, hay que meter gente, y entonces pues las cosas igual cambian. Muy bien amigos, ya sabéis dónde estamos, en el 944425359, y aprovecho la ocasión para que cualquier afectado por el incendio, si tiene alguna duda de cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que valorar, no se le va a cobrar absolutamente nada, para hacer las reclamaciones, que esto será en un posterior vídeo, según mi criterio. Nos puede llamar al 944425359, que nosotros, encantados de la vida, le daremos toda la información que podemos tener. Hasta la próxima.